Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz Yom Kippur, feliz día de la expiación. Otros años hemos redundado en lo que es la expiación, que no es un tema para andarse con superficialidades, sino que es muy profundo, ya lo hemos tratado en años previos y pueden ustedes gustar de la administración en la lista de reproducción de las fiestas de Yod Hei Vav Hei. Entonces, este año nos vamos a centrar más bien en otro prisma, otro foco, pero que forma parte de lo mismo, de la expiación, de saber acerca del perdón, de saber organizarse la vida en lo que es el perdón, porque el perdón es una clave, es un componente clave para vivir en Shalom, para vivir en paz. Y hoy vamos a tocar el tema indigencia a la inversa, que ya de por sí el título a mí personalmente me gusta, porque ofrece algo que no van a poder, por H o por B, gustar en otros ministerios, porque no se atreven a tocar las cosas en profundidad como vamos a tocarlas nosotros hoy. Entonces, indigencia a la inversa, Yom Kippur 2023, se parte del mal entendimiento de lo que es la expiación, el perdón, se parte lamentablemente de una premisa falsa. ¿Cuál es? Que si lo perdono todo, alcanzaré la paz. Esa es una premisa falsa. Si lo perdono todo, alcanzaré la paz. En 1 de Juan 5:16 nos dice: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Elohim le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado, dice Juan, dice Yohanan, que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Sin embargo, hay gente que se siente impelida en orar por todos, hasta por sus opresores, hasta por los malignos. Ya de últimas me decían a mí en el Facebook, poco menos que hay que orar por el diablo. Es tremendo a dónde se ha llegado, ¿verdad? Claro, es que no hay una compensación de energías, porque tiene que haber energía masculina y energía femenina. Una compensación, un equilibrio. Entonces, si dice 1 de Juan 5:16, que acabamos de leerlo, que hay pecados por los cuales no se deben orar, yo me pregunto por qué hay gente que quiere perdonarlo todo, interceder por todos, orar por todos. Es mi pregunta. En Colosenses 3:13 nos dice así, mis amigos, amada del Mashiach, dice 3:13, dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahora, ¿quiénes son esos otros? Los de la congregación. Les está hablando a la congregación de los colosenses. Deben perdonarlo todo, pero ¿entre quiénes? Entre quienes son hermanos. Perdonándoos los unos a los otros, ahora lo vamos a ver. Entonces, la pregunta clave para, ya digo, todo esto es a fin de hallar paz, de hallar shalom, una vida en shalom, en paz. Y luego cuando se entiende la paz, hay libertad. ¿A quién se debe perdonar? Pues verán cómo se ha infiltrado la doctrina católica en este tema. Es apasionante y estremecedor a la vez. Porque resulta que he estado investigando y en Doctrina y Convenios 64 nos dice el catolicismo desviados de Mateo 6, 14, 15. Primero vamos a ver de dónde han salido, de dónde se han desviado. En Mateo 6, 14, 15 nos dice así:
nos dice en Mateo 6, 14, 15, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esos perdonar a los demás, es el perdonar a la gente de tu misma emuná, de tu misma fe, ¿está claro? Pero el catolicismo se desvió de aquí y inyectó al mundo Doctrina y Convenio 64. Dice, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Esto es un hechizo sobre las masas. Se escribió a lo mejor en un rincón y lo escribió el matao de turno, pero resulta que es un hechizo que se arrojó contra las masas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre es más bueno que Dios. Que el hombre es más bueno que Dios. Porque si Elohim hay cosas que no perdona ni quiere que se ore por esas cosas, por esos pecados tan gravantes, tan agravantes, y eso en primer lugar, y luego que este catolicismo se puso en la boca como si el Señor estuviera hablando, añadiendo a la Torá, haciéndose malditos, añadiendo a la Biblia, haciéndose malditos, como si estuviera hablando el Señor mismo. Dice, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Entonces resulta que si Elohim no quiere perdonar, se reserva el derecho de admisión en cuanto al perdón, pero el hombre sí está obligado a perdonarlo todo, es porque el hombre es más bueno que Dios. Esa es la regla. Esa es la matemática exacta de lo que estamos hablando, de Doctrina y Convenio 64, hechizo sobre las masas. Eso fue un hechizo sobre las masas, y se lo creyeron. Eso en cuanto a los creyentes. Ahora, para entender el mundo es necesario muchas veces saber de otras culturas y de otros hechos históricos. Esto lo digo sin jactancia ni para dárnosla de sabiondos, sino porque es que enriquece. Verán, hay algo que se llama el potlatch. Ahora les hablaré de lo que es el potlatch, pero que como el potlatch ha habido varios casos en la historia, como por ejemplo Moctezuma con Hernán Cortés. Hernán Cortés entró ahí con 4 gatos y Moctezuma se rindió a sus pies, les dio 20 esclavas para Hernán Cortés y a Melinche, que sería una diosa. Bueno, pues Moctezuma le dio oro y esclavas a Hernán Cortés, porque creyó que Hernán Cortés era la encarnación del dios Quetzalcóatl y todo eso, de la serpiente emplumada y todo eso. Pero claro, esto es servilismo, esto es ¿qué? Idolatría. Y los Bemba en África dan sangre aún de sus hijos, mandan a esclavos a que succionen sangre y extraigan sangre de los suyos, de sus propios hijos, de sus propias familias, para dárselas a los colonizadores, porque no sabían cómo pagar a los colonizadores el tabaco y ron, que decía aquel, el tabaco, el alcohol y lo que le estaban proporcionando, y las armas de fuego. No sabían cómo pagarles. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban tan agradecidos los Bemba en África que extraían la sangre para dársela a los colonizadores, como si eso sirviera o pudiera servir como moneda de cambio. Es tremendo lo que hace la idolatría, es tremendo lo que hace el servilismo. Ahora, ¿qué era el potlatch? Los Kwakiutl en Vancouver, en el siglo XIX, esto fue investigado, resulta que les viene la visita del hombre blanco y los
esa tribu, los Kwakiutl, en Vancouver, Canadá, crean en ellos una necesidad de apariencia, por primera vez en la historia, porque hasta entonces ellos se lo mascaban y ellos se lo comían. Ahora viene un tercero, que es el hombre blanco. Entonces, para impresionar al hombre blanco y para dárselas de familias con poder adquisitivo y más que con poder adquisitivo, con altruismo, pues entonces las familias Kwakiutl les regalaban a los colonizadores y a los investigadores y con ello se asignaban un prestigio social. Este prestigio social supuestamente que se los daban las demás familias. Mira cómo ese ha sido capaz de darle a los colonizadores 20 mantas y 3 caballos. Pues venía el otro y entonces empezó ahí una competencia porque las familias, decía la otra familia, pues si el otro le ha dado 4 mantas y 3 caballos, o 20 mantas y 3 caballos, ahora nosotros vamos a darle una cabaña de madera y 20 caballos. Y el otro venía con más y así competían. Se creó una enemistad dentro de los Kwakiutl cuando intervino un tercero. El tercero ya les obligó en ese caso a mostrar una apariencia. Entonces, las familias primeras se vieron desbancadas por las familias sucesivas que iban incrementando el potlatch, que es el regalo. Así se creó competencia y acabaron quemando sus pertenencias como altruismo insuperable. Tú les das esto, yo le doy más, no, la otra familia le da más. Mira, pues llegó una que dijo, mira, nosotros lo vamos a quemar todo. Ya no nos va a quedar nada para nosotros, sino que lo vamos a quemar todo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, así debían ser las ofrendas a Baal. Quitar de lo tuyo para sacrificar a tu propio hijo, ¿verdad? Así era. A vida más injusta, mayor necesidad de compensación. No es que la vida sea injusta, sino las personas. A personas más injustas, mayor necesidad de compensación. Es un esclavismo emocional. Entonces resulta que dicen que creen en Biblia, creyentes en Biblia, pero sin embargo se hacen un botín para todos. Yo doy mi tiempo y mi trabajo a cualquiera. Me hago yo mismo un botín para el perverso. Y cuanto más perverso sea, más esclavo me hago. Más le dedico mi tiempo, mi salud, mi energía. En lugar de saquear los bienes del perverso. ¿Cómo digo? No, este está delirando. No, amigos, esto es lo bíblico. Saquear los bienes del perverso es lo bíblico, señores. En Éxodo 12, 35 y 36 nos dice así, queridos amigos, queridas amigas. Dice, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. ¿Qué os indicó aquel que dio la Torá? De la mano de Elohim. Dice, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Eso es lo bíblico, eso es lo profético, eso es lo que toca en este tiempo. Quieran asumirlos, algunos quieran asumirlo, otros no pueden asumirlo, pero eso es lo que hay.
Entonces, crearse la necesidad de desprenderse de los bienes, porque así se creen que el alma está más ligera si te desprendes de los bienes, mal ubicando textos, ¿verdad? En verdad redunda a que si te creas la necesidad de desprenderte de tus bienes, lo que vas a perder es estatus. Y ese estatus te lo ha dado Elohim con un capital y unas fuerzas sobre ti. Si tú dispersas tus bienes ya no estás concentrando las fuerzas que te da Elohim, sino que las estás disgregando. No concentras el capital que te ha dado Elohim, sino que lo disgregas, con lo cual la energía ya se vuelve impura. En Marcos 12:30, en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 30, vamos a ver, queridos amigos, qué dice 12:30 de Marcos. Dice, ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que es un paralelo exacto de la Torá, de Barín, Deuteronomio 6:5. Entonces, si yo tengo que amar a Elohim con todas mis fuerzas, esas fuerzas he de concentrarlas. Si las disgrego, si se me pierden, si las desparramo en cosas absurdas, con personas absurdas, más absurdas aún, entonces no estoy amando a Yahweh, no estoy amando al Creador con todas mis fuerzas. Estoy infringiendo. Fíjense bien. Entonces se engaña la conciencia también, esto es un clásico, que intenta redimir a otros. La persona que intenta redimir a otros se pone en el lugar de Dios, se pone en el lugar de Elohim, porque la persona solo puede redimirse ella misma, dejando que la redención del Mashiach cale en ellos, mejorando sus obras, y cuando hicieron una obra mala, hacer una obra ahora luminosa. Así se redimen las personas. Por ejemplo, esto de que se pretende redimir muchas veces a otros tomando el lugar de Elohim, que es el pecado más grave que hay. Está el caso de las mujeres de maridos austeros, severos. Cuando digo austeros, digo tacaños, rácanos, no generosos, todo lo contrario, mezquinos. Pues tienen las mujeres esos maridos severos y de corazón de piedra, y sin embargo las mujeres se sienten en la necesidad de redimirles. Ahora, esto es ponerse en el lugar de Dios, porque esos hombres no tienen voluntad de cambiar, ni le han pedido a la mujer que los cambie. La mujer es la que más ha pecado, incluso más que esos hombres. Tienen más pecado aún que esos hombres austeros, severos y de corazón de piedra, porque ellas son las que se han puesto en el lugar de Dios, en el lugar de Elohim, asignándose el mérito de poder cambiar a sus maridos, cuando el marido no te ha pedido que lo cambies. Entonces, la lección de Yom Kippur es que esta es la fiesta, bien entendida. La lección de Yom Kippur es que la aflicción llega como llega la fiesta de Yom Kippur. ¿Cómo llega la fiesta de Yom Kippur? No se busca. Es parte de la vida, está integrada en lo que es el calendario bíblico. Y llega, Yom Kippur llega cuando llega. Si me anticipo, ansiedad.
Si me demoro, pasividad depresiva. Para eso llega Yom Kippur. Llega cuando llega. Tiene su día asignado. Es parte de la vida. Tú no te debes ni precipitar, ni demorar, ni pasivizar. Entonces, otro dicho es que aquello de te perdono por mí, no por ti. Bueno, si es así, exímete de la obligación de regalos compensatorios. Si es verdad que perdonas no por la valía de la persona a la que estás perdonando, sino por ti, para tu propia paz, entonces exímete, no participes en la obligación de regalos compensatorios. ¿Por qué? Porque el mejor regalo eres tú. La cotización de la amada hoy está en alza. La amada no tiene ninguna necesidad ni obligación de regalar a nadie compensatoriamente. Porque la cotización de la amada está al alza, puesto que la amabilidad, la capacidad de sacar conversación y la sabiduría que desprende la amada no lo puede desprender, irradiar el mundo. El mundo ya no lo tiene. Amabilidad, conversación, sabiduría, cosas elementales, el mundo ya no lo tiene. Por eso, amada del Mashiach, tú no tienes ninguna necesidad de compensar nada. No te crees necesidades. Tú eres la riqueza del mundo entero. Como decía aquella alabanza cristiana evangélica de mi niñez. Oh Sulamita, paloma mía, es mi manada pequeña, mi tesoro escondido en medio de la tierra. Claro, tú eres el tesoro, amada del Mashiach. Tú eres el tesoro. Pero la mujer imprudente, insensata, se crea la necesidad de amar y abanicar a sus verdugos. Esa es la realidad del mundo. Pero si no te haces valer, hoy no eres amada del Mashiach. Por mucho que digas que tienes Biblia, que tienes a Dios, nada de nada. Entonces este tiempo es un tiempo de orgullo y empoderamiento, sin duda. De conciencia y amor propio amor propio, no porque tú quieras acumular amor propio, porque tengas un ego desmedido, no, si no va por ahí. Si el punto de tener amor propio es que así puedes amar a los demás como los demás desean ser amados, y no como tu mendicidad de cariño te dicta. Entiendan esto. Entonces, si eres mujer, no te conformes con un hombre que te haga vivir en el lodo y en la ignorancia, porque hay mujeres que le rinden pleitesía y le lavan los pies y lo abanican a aquel hombre insensato, necio, que la hace vivir en casas de lodo, en chapas, y lo que es más grave, que va acompañado de una cosa de otra, de la ignorancia. Igualmente, si eres hombre, no te aventures con una mujer casada y con hijos, siempre y cuando tú ya no hayas condicionado tu vida y esté toda tu vida por delante, tampoco te vayas con una mujer con hijos previos de otros matrimonios. Yo no lo haría. Hazte valer. Hazte valer, mujer, hazte valer, hombre.
Entonces, mujer, no eres creada para comer mazamorra todos los días. No eres creada para no tener ni idea de lo que es un orgasmo. Hazte valer, amada del Mashiach. Ya estás dando lo mejor, que eres tú, tu sonrisa. Ahora prepárate para recibir, porque los justos heredarán la tierra. No te sometas a tiranos. No tienes ninguna necesidad, no te crees esas necesidades. Hay hombres amables dispuestos a ofrecerte lo mejor de sus vidas. No engordes a los cerdos por tus carencias afectivas, porque de donde no hay, nunca sacarán verdadero amor. Miren, y con esto ya acabamos. El maldito solo está aquí todavía y no ha ardido desde la planta de los pies hasta la coronilla. Les voy a decir por qué. Porque está para darte a ti, amada del Mashiach, lo que el impío, el maldito, el transgresor, no ha sabido tener. ¿O por qué creen que expulsó a los cananitas? Porque no estuvieron a la altura de la demanda que se pedía para una amada, presentable y orgullosa delante de Elohim. Orgullosa en el mejor sentido. Acoplable con Elohim. Es tremendo, la grandeza de la amada también, es a tener en cuenta. Pero todo esto es formación del Mashiach, claro que sí. Pero nos ha permitido llegar a una estatura para acoplarnos con él. Esto es precioso. Y hasta aquí, amada del Mashiach. Espero que hayas disfrutado de este mensaje insólito en las redes, yo creo. Así que gózate en este Yom Kippur, gózate afligiendo el alma. Porque hoy nos toca, pues precisamente, poner delante de Elohim para liberación todas esas mujeres y hombres que están en el proceso de no entender la cuestión de la paz, de la libertad, del perdón. Shalom, shalom. Besos y abrazos. Shalom, shalom.